Taca, taca. Muy bien. Qué bien, queridas y queridos. Estamos aquí de nuevo, un martes, más una vez juntitos, mismo que por la pantalla. No tenemos la fortuna del grupo de Sol ahí que están juntos. Estaban bailando y ahora a estar juntos aquí meditando, contemplando, hablando, que se está súper bien. Es muy importante que también estemos juntos en persona cuando es posible, porque sí se hacen también los cambios son distintos cuando estamos, ¿no?, más cercanos. Entonces, si podéis, es muy bueno que estén juntos. Entonces, eso está muy bien. Y entonces, ya que estamos aquí, vosotros han parado de hacer las cosas, de comer chicharrón o de ir a algún sitio, no sé qué estaban haciendo. Y ya que hemos estado, entonces, hemos decidido estar aquí por una razón o otra. Entonces vamos a tener certeza que vamos a utilizar el tiempo juntos de una manera que sea para crear un objetivo, crear un resultado que sea de beneficio para nosotros y claro, un beneficio solamente para nosotros, como en cualquier tipo de situación en nuestras vidas. Cuando tenemos solamente beneficio para nosotros, en realidad no alcanzamos el resultado completo de felicidad. ¿Por qué? Como hay una canción brasileña muy famosa que dice, la felicidad solo es buena compartida, cuando compartimos la felicidad. Y eso es en realidad una idea muy buena, pero para tener felicidad primero tenemos que entender dónde está la felicidad, cuáles son las causas de la felicidad y por qué no encontramos la felicidad, ¿no? Lo que nos hace no encontrar la felicidad y no solo no encontrar la felicidad, pero no encontrar al revés de la felicidad, o sea, esa insatisfacción, este sufrimiento. Vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Entonces, para eso tenemos que mirar la mente, porque para el budismo es la fuente de toda la felicidad, donde la felicidad surge y donde la infelicidad o el sufrimiento, la insatisfacción también surge. Entonces, entender cómo la mente funciona es el camino para el budismo de cómo podemos encontrar este deseo profundo, básico, no solo de nosotros, pero de todos los seres. ¿M? No solamente nosotros queremos ser felices, nosotros al despertar por la mañana pensamos, ¡buah! ¡Qué maravilla, qué vida que tenemos! Podemos ser felices, pero, o mismo que estemos depresivos, ¡ay, no quiero hacer nada! Estamos buscando felicidad. Esa es la base. Nadie despierta pensando que el día sea horrible, que todas las personas sean malas conmigo, que todo me va mal. No, eso no es verdad. Nadie piensa así, ni mismo la persona más depresiva del mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas no pasan así, no surgen de la nada, como decimos. La verdad, las cosas tienen causas y condiciones. Y el budismo dice entonces, las causas y condiciones es entender la mente. Entonces, eso es que vamos a hacer, es lo que hemos estado haciendo por los últimos 1 año y 2 meses ya, que estamos juntos, entender la mente, entender cómo funcionan las cosas. ¿M? ¿Vale? Entonces, para eso vamos a empezar creando lo que decimos, no creando, direccionando, porque la creación de la intención, de la motivación, no es necesaria, porque está siempre ahí. ¿M? La motivación, la intención, es siempre la chispa que hace con que tengamos pensamientos, de que tengamos acciones de palabra, de hablar alguna cosa y cuerpo. Solo hacemos alguna cosa con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y hasta mismo pensamientos si hay una intención, una motivación por detrás. Entonces, eso es importante, que entendamos que es la creación de la intención, es por dejar o poner una dirección en la intención, es que vamos hacia aquí, ahí o para el otro, o el otro lado. Entonces, si queremos felicidad y no queremos sufrir, tenemos que crear las intenciones, la motivación para querer alcanzar este estado de no sufrimiento y encontrar felicidad verdadera.
Entonces, por eso decimos antes de empezar cualquier tipo de acción, no solamente una clase budista, una clase de meditación o lo que sea, cualquier cosa en tu día a día, en tu vida, lo que vas a hacer, pensar antes, intentar estar presente, estar consciente de esta motivación, de esta intención, para que entonces puedas tener el resultado que quieres, que es felicidad y no sufrimiento. ¿Hace sentido hasta ahora? Sí, no, tal vez. Entonces, si entendemos eso, que lo que creamos, la dirección que damos a nuestra intención, a nuestra motivación, nos lleva al resultado que queremos, la intención, la motivación es muy importante. Entonces, por eso vamos a pasar un minuto. Entonces, los invito, si queréis, cerrar los ojos, sentar bien, confortable. O si no, también estar simplemente atentos a vuestro cuerpo, sea que estás en una silla, si estás en el cojín, si estás en el sofá, en la cama, donde sea. Simplemente estar presentes a tu cuerpo por un minuto si puedes. Y si quieres utilizar la respiración como una manera de hacerte presente, consciente de tu cuerpo, puede inspirar y expirar profundamente o solamente estar atento a la respiración que entra y sale y entonces con esta presencia de nuestro cuerpo empezamos a estar también presentes para nuestros estados mentales, nuestras emociones, sensaciones, sentimientos, sin adentrar la historia, el contenido, pero intentar mirar más con los ojos de percibir, oh, eso es un pensamiento, esto es una emoción, esto es una memoria, cuando empezamos entonces a prestar atención y mirar los pensamientos, las emociones, cogemos un poco de espacio de su contenido, como quien mira a un río, como quien mira las nubes en el cielo, y tomamos un poco más de espacio, menos reacción. Tenemos más claridad,
y hasta mismo un poco más de paz. Y desde este espacio de paz, de calma, podemos entonces intentar mirar que si generamos una intención de querer alcanzar verdaderamente nuestra felicidad interior, una felicidad duradera, verdadera, real, o sea, que no cambia, que no es temporaria, que no es dependiente de situaciones exteriores, objetos, personas, sitios, pero una sensación de completud, una sensación de bienestar, una sensación de que nada falta, todo está perfecto como es. Para alcanzar eso, entonces, tenemos que entender por qué no conseguimos alcanzar ahora, qué nos impide y debemos intentar acostumbrarnos con esta posibilidad de realmente un día, luego, mañana, hoy quizás, alcanzar esta paz, esta felicidad aquí adentro de nosotros. Y cuanto más la encontramos, más tenemos espacio, tenemos deseo de querer compartir, de querer ayudar con que las otras personas puedan también ellas encontraren esta felicidad, esta ausencia de insatisfacción, de infelicidad. Y así nuestra vida tiene un sentido aún más grande que solamente nosotros, pero nuestra vida es para poder entonces ayudar a que los demás encuentren también esta felicidad. Entonces vamos a utilizar este tiempo juntos, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a hablar, lo que vamos a preguntar, contestar, para crear las causas necesarias para encontrar y alcanzar este estado de paz, de no sufrimiento, lo más breve posible. Cuando estemos prontos, podemos mover el cuerpo, abrir los ojos. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, muy bien. Entonces, bueno.
vamos a empezar. No sé si vosotros acordáis que estábamos hablando, pero ya hemos estado hablando algunas semanas. Bueno, ¿hay alguien completamente nuevo? ¿No? ¿Alguien por la primera vez? Ahí son, sí, una, dos personas. Ok. Bueno, para hacer muy fácil la vida de todos, para que todos entiendan, el propósito del budismo como una filosofía, como yo decía, es encontrar felicidad y encontrar o eliminar completamente nuestro sufrimiento, nuestra infelicidad. Para hacer eso, para llegar a este objetivo, el budismo nos dice que tenemos que entender nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente ahora mismo no nos engaña, vamos así decir, nos engaña en la manera de cómo encontrar felicidad y cómo dejar de sufrir. ¿Cuál es este engaño? Este engaño está en la manera como percibimos las cosas, las personas, la realidad de la vida. Entonces, el budismo habla de una manera muy fácil de que la idea que tenemos que buscar entender es entender cómo las cosas funcionan y cómo las cosas no funcionan. Porque con esos dos conocimientos, con estas dos sabidurías, podemos entonces dejar de mirar las cosas de una manera errónea y empezar a mirar las cosas de una manera correcta. Cuanto más miramos las cosas de una manera correcta, más felices nos quedamos. Cuanto más miramos las cosas como no son, o sea, dejamos de mirar las cosas de una manera incorrecta, de una manera errónea, menos sufrimiento tenemos. ¿Hace sentido hasta ahora? Sí. ¿Qué quiere decir entonces esas dos situaciones? ¿Qué quiere decir que miramos ahora las cosas de una manera errónea? ¿Cuál es la manera errónea como miramos las cosas? Nosotros miramos las cosas como si ellas existieran de una manera independiente, fija, intrínseca, como si fuera todo hacia afuera. Todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos, pensamos que la causa es exterior, está ahí afuera. No, un ejemplo perfecto, ¿no? Un ejemplo perfecto es muy fácil si realmente lo miramos. Es que si alguien nos dice, tú eres muy mala, o tú no eres bonita, bella, inmediatamente nos sentimos, o alguien nos critica, inmediatamente nos sentimos como, espontáneamente, sin ni mismo pensar. Nosotros ya sabemos que la culpa de este sentimiento, de esta sensación mala que tengo, es de la persona que me ha criticado. Eso no es. Es inmediatamente. No tenemos que pensar. ¿Mm? O entonces vamos a un restaurante, pedimos chicharrón, comemos el chicharrón y tenemos certeza que esta sensación deliciosa que tenemos cuando comemos el chicharrón viene del chicharrón. La esencia, la causa de esta sensación de placer viene del chicharrón. Eso no es. ¿Mm? ¿Hace sentido? Sí. Las dos personas nuevas, sí. Todavía bien. Entonces, lo que tenemos que empezar a percibir, lo que el budismo nos va a decir es que, opa, no es verdad, para, no te engañes. ¿Por qué? Porque si nos engañamos pensando que el chicharrón es la fuente de mi felicidad, que la persona que me ha dicho una cosa mala es la fuente de mi infelicidad, mi sufrimiento, entonces dos cosas van a pasar. Yo tengo que estar con el chicharrón 24 horas por día y yo tengo que estar lejos de la persona 24 horas por día. Y si tengo esas dos cosas, así estaré feliz. Y mira, no
es así nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos estar cerca de la persona que queremos, podemos tener el trabajo, la pareja, la familia, podemos tener el dinero, podemos tener todo y mismo así tenemos la sensación de que algo falta. Hay una insatisfacción, una idea de que, pero, bah". Y cuando las cosas cambian, porque las cosas cambian, es la naturaleza de las cosas, lo que pasa, sufro. ¿Por qué? Porque no tengo el control de la persona, de la situación, de todo eso que quiero que sea de esa manera y taca, 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 taca. O sea, estamos intentando hacer las cosas fijas, las cosas permanentemente. ¿Por qué? Porque cuando he comido el chicharrón cuando tenía 5 años me quedé muy feliz. Entonces tengo que siempre tener el chicharrón taca, 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 de la misma manera. ¿Entiendes? Nosotros somos una continuidad en el tiempo. 5 años, 10 años, 30 años, 20 años, ¿no? Pero tenemos una experiencia en el pasado y la queremos congelar para que sea de esta manera, porque pensamos, creemos que eso es la base de la felicidad. ¿Hace sentido qué estoy diciendo? Entonces, de esa manera, cuando pensamos de esa manera, lo que estamos creando para nosotros en realidad no es felicidad, es insatisfacción y sufrimiento. ¿Por qué? Porque es imposible con que el chicharrón, con que la persona, la pareja, eso, sea la fuente de mi felicidad y sea la fuente de mi sufrimiento. No es posible. ¿Por qué? Porque felicidad e insatisfacción, placer, lo que sea que tengamos, son experiencias mentales. Pasa en nuestra experiencia interior. La pregunta que tenemos que empezar a hacer es, ¿cómo una cosa exterior puede hacer un resultado mental? No hace sentido si realmente investigamos. Es nuestra mente que está creando la situación. No es la situación, no es el objeto. ¿Por qué? Por ejemplo, el chicharrón. Es siempre muy fácil. Si el chicharrón fuera la fuente de felicidad exterior como yo pienso que es, todas las veces que encuentre el chicharrón, tengo que ser feliz. Cuanto más chicharrón tengo en mi vida, más feliz me quedo. Todas las personas del mundo, cuando encuentran chicharrón, tienen que tener la misma experiencia, porque es una calidad intrínseca, es una calidad objetiva, por así decir, del chicharrón, traer felicidad, ser la fuente de felicidad. Y yo sé que parece demasiadamente complicado entender racionalmente, pero hay gente que no le gusta el chicharrón y el chicharrón no es su felicidad. La verdad, comen chicharrón y están mal, no le gusta, hay una reclamación de todo. Entonces, esto prueba que la fuente de la felicidad del chicharrón no es el chicharrón, pero es tu mente, tu percepción, tu creación de esta experiencia. Tú estás creando la experiencia como una experiencia positiva o negativa, no la persona, no la acción, no el objeto, no el sitio, nada. Tu mente. Eso es el que el budismo nos va a decir. Y por lo tanto, tenemos que entender primero eso, entender que nuestra manera equivocada, errónea de pensar que las cosas tienen una característica intrínseca, independiente, fija, decimos, desde su propio, en su característica, en su calidad, tienen características que no existen de verdad. El chicharrón, el chocolate, la persona, la pareja, el dinero no tiene en su composición la capacidad y la calidad de traer felicidad. No tienen. O de traer sufrimiento. No hay. Perdón para aquellos, nosotros todos, pero no están ahí. Entonces, eso es empezar a percibir eso, lo que nos hace hacer es cada vez sufrir menos. ¿Por qué sufrir menos? ¿Cómo calde? Yo no pienso que el chicharrón es la fuente de mi felicidad. Yo pienso que la verdad es mi fuente de sufrimiento. Entonces, lo que empieza a pasar es que cuanto más veo las cosas, menos reacciono de una manera
completamente errónea a la situación. ¿Por qué? Porque cuando la persona critica, me hace una crítica, cuando reacciono a eso, pensando que esta persona es la fuente de mi infelicidad, lo que estoy creando mentalmente para mí es sufrimiento. ¿Por qué? Porque el enfado, quien sufre soy yo. ¿Mm? Cuando estoy enfadado. Aquí, mi mente tiene. ¿Mm? Entonces, cuando tengo celos, cuando tengo enfado, cuando tengo impaciencia, cuando tengo todas las emociones negativas, todo ese rol de emociones negativas, ¿quién está sufriendo? Yo. Entonces, esta visión me hace sufrir a mí. Y no solo eso, no consigo estar feliz. ¿Por qué? Porque no tengo espacio dentro de mi mente de ver esa situación de una manera positiva. Entonces, estas visiones equivocadas de cómo las cosas funcionan, cómo las cosas son de manera intrínseca, independiente, fija, esta es la manera que tenemos que empezar a mirar que no existen así. Esa es la visión que tenemos que empezar, una parte de la visión. ¿Te acuerdas que he dicho, queremos parar de sufrir? ¿Cómo vamos a parar de sufrir? Mirar que las cosas no existen de esa manera. ¿Cómo vamos a encontrar entonces felicidad? Empezando a mirar cómo las cosas existen. ¿Cómo las cosas existen? De manera, por, existen no de la nada, por así decir. No existen sin causas, sin nada tener que ver. O sea, las cosas existen de manera dependiente de causas y condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Calden, que si hay una semilla aquí en mi mano, esta semilla tiene la capacidad, una semilla de maíz, tiene la capacidad de ser una planta de maíz que no sé cómo se llama. ¿Vale? No tiene la capacidad de ser un aguacatero, no, un aguacate no tiene la capacidad de ser una manzana, una naranja, solo puede ser un maíz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si dejo la semilla aquí durante 3 meses en mi mano, ¿va a salir una planta de maíz? No, no va. ¿Por qué? Porque necesita de condiciones. ¿Necesita de qué? De tierra, necesita de agua, necesita de sol. Eso no es. Necesita de estas condiciones para que entonces este potencial de ser una planta de maíz pueda surgir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Entonces, esta visión de que las cosas dependen de causas y condiciones para existir de una manera, esta es una visión de acuerdo con la realidad de cómo las cosas son. Cuanto más en armonía con la realidad estoy, o sea, cuanto menos equivocada, menos engañada está mi mente y más de acuerdo con la realidad mi mente está, más feliz soy. Eso es fácil. Nosotros cuando empezamos a crear, por ejemplo, expectativas de, wow, voy a hacer eso va a pasar, cuando la cosa no pasa, ¡bum! Pero cuando estamos con una situación y miramos, mira, eso es así, 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 mira, puede pasar eso, qué bien, ¡guau! Estamos en paz, tranquilos, pase lo que pase, vamos a estar bien, porque aceptamos, estamos de acuerdo, estamos en paz, en armonía con la realidad de cómo las cosas son. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que estamos hablando hace semanas o meses, porque yo hablo demasiado y no hablo nada en realidad. Hablo mucho, pero no hablo nada. No hay ninguna inteligencia en lo que digo, entonces por eso hablo y nada se hace sentido. Pero entender estos aspectos de cómo las cosas no funcionan no tienen características intrínsecas, no son la fuente de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad, no están afuera, fija, independiente. ¿M? Y que las cosas funcionan debido a causas y condiciones. No solo causas y condiciones, pero las cosas tienen partes. Por ejemplo, ¿no? Un cuerpo no es solamente una cosa, tienen determinadas partes del cuerpo. ¿M?
El chicharrón no es una cosa solamente. El chicharrón es eso, pero también la mantequilla o el aceite o el óleo, con cómo se hierve o no sé cómo se dice eso, no sé cómo se prepara. Nunca he comido un chicharrón, entonces ni mismo sé qué es un chicharrón, entonces a ver cómo va a ser. Pero hay muchas partes que son necesarias para que eso sea aquí, para que eso sea de esta manera. Y claro, como hemos dicho, las cosas también existen debido a nuestra percepción mental. Entonces las cosas no son fijas, no son intrínsecas, buenas o malas. Dependen de qué? De nuestra mente. Eso es la base de entender el budismo, entender la realidad tal como es. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Ayuda? ¿Ayuda ya pensar de esa manera? Yo pienso que sí. Yo pienso que pensar, empezar a percibir esas dos situaciones. Ah, mira, a ver, cuando estoy mal y porque esas personas así, porque eso me ha pasado, porque cuando empiezo a mirar que no es así que las cosas funcionan, las cosas no son intrínsecamente, no tienen en su composición este factor de darme, de hacer con que yo tenga esa experiencia que tengo, sea de felicidad o sea de infelicidad, de sufrimiento, de insatisfacción, de, ¿cómo se dice?, de cuando estoy, de irritabilidad o lo que sea, cuando empiezo a percibir que no está ahí afuera, no es la persona, no es el chicharrón, no es el trabajo, no es la pareja, no es el dinero, cuando empiezo a percibir eso, sea la experiencia positiva o negativa que tengo, sí empiezo a percibir eso realmente empiezo a buscar liberarme, libertarme, liberación de estas visiones equivocadas. Eso es lo que empiezo a hacer. Empiezo a buscar no querer más engañar a mí mismo. No quiero más. Y eso, deseo de no querer más, engañarme a mí mismo, dejar con que mi mente controle y engañe a mí, a mis experiencias, que contamine mis experiencias como fuente de felicidad y por lo tanto desarrollando apego. ¿M? O la fuente de mi infelicidad y por lo tanto desarrollando aversión, rabia, enfado. ¿Por qué? Porque son estas emociones que surgen debido a pensar que las cosas existen de una manera que no existen y por no saber y no mirar las cosas como existen de manera verdadera, surgen estas emociones negativas, como llamamos apego, aversión, enfado, odio, celos, ¿cómo se llama el otro que yo siempre llamo? Envidia, no, envidia. Todas esas situaciones que surgen, que hacen con que nuestra mente esté así, por lo tanto no tengamos paz, estamos sufriendo. Entonces el budismo tiene como objetivo principal eso, entender cómo las cosas funcionan y mirar que ellas no existen de una manera que ahora nos parece completamente verdad. ¿Mm? Es importante entender eso porque es la forma como que veamos la realidad va a determinar cómo vivimos, cómo reaccionamos y cuánto sufrimos. ¿Mm? Porque cuanto más creemos que las cosas existen de una manera fija, nos aferramos, rechazamos, tenemos miedo, orgullo, enfado. ¿M? Y cuando empezamos a entender que las cosas son dependientes, causas, condiciones, no existen de esta manera fija, intrínseca, con calidades que no tienen, la mente se vuelve más flexible, más libre, hay más paz. ¿M? ¿Hace sentido? Y el Buda, este ser increíble, ¿qué el Buda ha hecho? El Buda ha analizado la realidad y ha dicho, ¡guau! La manera como mi mente ahora está mirando la realidad no está correcta. Ah, ¿cómo funciona? Ah, la realidad funciona así. Y es solo eso que el Buda ha hecho, nada más. Ha entendido que las cosas no funcionan de una manera y que las cosas funcionan, la realidad funciona de una otra.
Y entonces, desde su propia compasión, de su deseo de querer ayudar a los demás, ha empezado a enseñar. Y sus primeras enseñanzas se llamaban las cuatro nobles verdades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Buda preguntaba, cómo las personas, los otros seres pueden llegar a ver la realidad? ¿Cómo pueden pasar de esta manera confundida, errónea de mirar, para mirar las cosas tal como son? Entonces, él ha enseñado lo que llamamos de las cuatro nobles verdades. Un método, ¿no? No es una lista de, una noble verdad, dos, no, sí, un método, un camino para transformar nuestra mente para que podamos ver la realidad de manera correcta. Aquí es importante entender por qué esta palabra nobles verdades. ¿Por qué? Porque son nobles en la situación, en la manera de decir, vamos así poner, de la nobleza de nuestra propia mente, de la nobleza del potencial de nuestra propia mente. La nobleza de que si seguimos este método, llegamos a una liberación. Llegamos a una realidad sin esta ignorancia, esta manera errónea de mirar las cosas. Y así nosotros, ¿no? Entendemos que el Buda, la verdad, enseñó la realidad tal como es. Y eso es noble, el Buda es noble porque nos ayuda con eso. Nosotros que quizás no somos tan nobles así, porque estamos confundidos, estamos simplemente engañados. Entonces, noble tiene esta idea de una persona, no es que es una persona, pero una persona libre, una persona noble en el sentido de, wow, esta persona está libre de este sufrimiento, está libre de esas visiones equivocadas. Entonces, esta es por qué el Buda ha empezado principalmente a explicar de esta manera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo existe la realidad, no vamos a conseguir entender este método. Por eso hemos hablado tanto, 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 tanto de las dos maneras, cómo las cosas no funcionan, cómo las cosas no existen y cómo las cosas existen. Por eso hemos hablado tanto. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos ese método. ¿Y cuál es el método? ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Taca, 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 taca. A ver, gente online, personas en la sala. No, no escucho. El sufrimiento, las causas del sufrimiento, eh, La verdad del sufrimiento, la verdad de las causas del expresan sufrimiento. Muy bien, el sufrimiento Teresita. puede cesar, la cesación del sufrimiento y el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Esas son las 10 cuatro de normas. 10 para Teresita. Muy bien. Has muy bien, Teresita, muchas gracias. Así me haces pensar que ha escuchado todo lo que he dicho. O sea, tienes una paciencia increíble porque yo hablo mucho. Muchísimas gracias. Bravo, exacto. Ahora, pero tenemos que entender un poco más qué es, ¿no? ¿Cuáles son esas cuatro nobles verdades? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar, y aquí es la diferencia de cuando simplemente miramos las cuatro nobles verdades de manera, vamos a decir, cuando empezamos a estudiar el budismo, es que si no tenemos esta base de entender la realidad, cómo no funciona y cómo la realidad funciona, lo que puede pasar às vezes cuando decimos la verdad del sufrimiento es pensar que el sufrimiento es fijo, que el sufrimiento existe de una manera. ¿Mm? Que de una manera fija que no cambia, que las personas son así, que yo soy así, que los problemas vienen de fuera.
Pero si empezamos a mirar que las cosas no funcionan de esta manera y que las cosas dependen de causas y condiciones, empezamos a percibir que, hace sentido que el Buda ha hablado de la causa del sufrimiento, de entender y reconocer la causa del sufrimiento, para poder eliminar las causas del sufrimiento. Cuando eliminamos, es verdad que lo que hace es que cesan el sufrimiento. Entonces, hay una cesación, hay una posibilidad de cesar, de eliminar las causas del sufrimiento. Porque si no creemos que hay una posibilidad, ¿cómo que vamos a buscarlas? ¿No? Si pensamos que las cosas son así. Si yo repito para mí mismo, sí, Calden, me parece muy bien, pero yo soy así, hace 70 años que soy así, no voy a cambiar. Si pensamos de esa manera, bueno, ya está, entonces no podemos cambiar. Pero no es eso que el budismo nos va a decir y no es eso que nuestra propia experiencia nos va a decir. Nuestra propia experiencia nos va a demostrar que es simple, muy, muy simple. Que si miramos nuestra propia experiencia, si miramos que no tenemos las cosas tan así fijas. Las cosas no son de esta manera que surgen en nuestra mente. Y no solo eso, las cosas existen de una manera distinta. Entonces, es importante que nosotros cuando vamos a hablar de las cuatro nobles verdades, entender esta conexión, ¿no? De cómo las cosas no funcionan y cómo las cosas funcionan. Entender que este es un método, estas cuatro nobles verdades para alcanzar eso. ¿Entendéis? ¿Hace sentido lo que estoy mirando? Lo que estoy mirando, lo que estoy diciendo. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora para las personas nuevas o las personas antiguas o lo que sea? ¿Alguna pregunta? ¿Hay ahí alguien, Sol? ¿Una pregunta? Vale. Lili, que me Ahora. había querido quitar. Ya, ahora sí. Esas cuatro verdades, a mí me llegan hoy nuevas, pero no son nuevas, ¿cierto? Entonces, como entender un poquito cada una, cuando dicen, porque todas son con el sufrimiento, o sea, todas tienen el apellido sufrimiento. También. Entonces, como entender eso de esas cuatro verdades, de qué se diferencian teniendo todas el mismo apellido. Muy, no